cantarle al Señor en libertad, como decía mi esposa, porque donde está su espíritu hay libertad, siempre es así. Amén. Y no hay atadura que el poder de Dios no pueda cortar, romper, no hay ligadura, ¿sí? Él vino para traer libertad a los cautivos del pecado. Y a veces uno piensa como que fuera poca cosa, bueno, pero tampoco es tan grave, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Es la peor enfermedad, ¿no? No, es peor que un cáncer, que es peor que una enfermedad terminal, porque no nos da muerte física, nos da muerte eterna, separación. La muerte física es separación del alma del cuerpo, pero la muerte eterna es la separación del alma con el Creador. Y eso el Señor lo resolvió por amor a cada una de nuestras vidas. Así que qué bueno que podamos expresarlo, que podamos disfrutar de esa libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Amén. Y en esta tarde vamos a meditar en una historia muy conocida. Tal vez aquellos que han estado asistiendo a la iglesia desde chicos la conocen y la han leído una y otra vez, y tal vez algunos hasta la hayan enseñado. Pero Dios nos va a hablar algo en esta tarde a través de ella. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer del versículo 45 en adelante. Primera de Samuel 17, del 45 en adelante. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David sus manos en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Contamos, Señor, con tu favor, con tu gracia, con tu presencia, con el mover de tu Espíritu, Señor, que se manifiesta a través de cada don, Señor, que tú has derramado sobre cada una de las personas, de los hijos que conformamos tu cuerpo, Señor, tu iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias, porque no es algo, Señor, que pudiéramos a veces detectar en lo natural, aunque todo nuestro ser es impactado por tu presencia, Señor. Más allá de las canciones, más allá de la música, más allá de las voces, tu presencia, Señor, es la que hace la diferencia.
Sin embargo, Señor, hay algo en nuestro interior que va siendo alcanzado por tu gracia, Señor, por tu presencia, por el mover de tu espíritu. Hay un trato, hay una transformación que tú estás produciendo en nuestros corazones, para que nuestras vidas sean aquellas que tienen que ser, para que reflejemos a Cristo, para que podamos, Señor, tener la obediencia, la santidad, la integridad, Señor, que tu Hijo manifestó estando aquí en la tierra, Señor. Por lo tanto, como estamos todos en un proceso, Señor, nos damos cuenta que al compararnos con tu Hijo Jesucristo nos falta mucho, Señor. Y cada ocasión en la que nos encontramos, cada ocasión en la que estamos aquí reunidos en tu nombre, es una de las ocasiones donde tu poder, Señor, sigue trabajando, donde el alfarero, que eres tú, Señor, trabaja sobre el barro de nuestras vidas, Señor, para formar de cada uno de nosotros vasijas útiles que puedan ser de honra para ti, Señor. Anhelamos, Señor, que cada expresión de alabanza, de exaltación a tu nombre, hayan sido de tu agrado, Señor, en este día. Queremos, Señor, también agradarte al oír tu palabra, al oír tu voz, Señor, que en este día nos va a hablar. Señor, te ruego que estés en cada expresión, en cada momento, Señor, de esta predicación, tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada uno de los corazones. Porque ningún hombre puede hacer, Señor, lo que solamente tu Espíritu puede obrar y operar en las vidas y en los corazones. Por eso, Señor, dependo de ti, Señor, y te ruego que tú seas confirmando, afirmando, Señor, implantando tu palabra en cada uno de nuestros corazones en esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Es una de las historias más extraordinarias, emocionantes, y este final, ¿sí? Por más que por allí en alguna película lo hayan tratado de ambientar y de traerlo a una forma en la que lo podamos ver, no tiene comparación, hermano. Imaginémonos que habían dos campamentos, el de los filisteos y el de los israelitas. Estaban separados por un valle, y cada día, durante 40 días, este filisteo, Goliat, este paladín, salía a confrontar, salía a decirle al ejército de Israel que le mandaran a el representante de ellos para luchar con él, y el que triunfara en esa contienda determinaría el ejército que ganaría en esa lucha. Bueno, y ahí todo el ejército de Israel, hermano, desde el rey Saúl hasta el último soldado, amedrentados, turbados, preocupados, apocados, ¿sí?, por la presencia de este hombre que medía casi 3 metros, una cosa exagerada, ¿no? Recordemos que previo a esto, estando el profeta Samuel siendo dirigido por el Señor, Dios envió a Samuel a ungir al próximo. Ya había desechado a Saúl y envió a ungir al nuevo rey, al próximo rey de Israel, que era David. David ya había sido ungido rey, pero él seguía siendo un pastor de ovejas, y en ese tiempo también un músico que tocaba para Saúl cuando venía un espíritu y lo atormentaba. Entonces David tocaba y Saúl se calmaba. David había vuelto a cuidar a sus ovejas mientras Israel salía a la batalla contra los filisteos, e Isaí, el padre de David, lo envió, porque estaban sus hermanos mayores ahí en el ejército de Israel, a que le llevara algunas provisiones, algunos panes, que le mandara llevar algunos quesos a los jefes que tenían ahí, y algunas otras cosas más. Y David, por supuesto, con obediencia y
y con responsabilidad dejó a las ovejas al cuidado de alguien y fue a llevar todo aquello. Y cuando llega a ese lugar, escuchan a ese paladín, a Goliat, que confronta a Israel, pero también escucha las voces que decían: el rey de Saúl va a premiar a aquel que va a honrar a aquel que pudiera vencerlo a Goliat, y le va a entregar a su hija y va a eximir de impuestos a la casa de su padre. Lo escuchó una vez y preguntó, y 3 veces por lo menos le dijeron a David. Él escuchó selectivamente, ¿sí? Lo escuchó a Goliat y preguntó: ¿quién es este que viene a desafiar al ejército de Dios, al ejército de Israel? Entonces los hermanos, en medio de eso, cuando lo escucharon, lo menospreciaron, le dijeron que había ido a ver la guerra, a chusmear. Sin embargo, él estaba dispuesto a enfrentarlo. Cuando Saúl, el rey de Israel, se enteró, lo mandó a llamar y le dijo: no vas a poder con él porque él es un hombre entrenado en la guerra, vos sos un muchacho nada más. Y David le explicaba a Saúl que él, cuando cuidaba las ovejas y venía algún lobo o algún león o algún oso y se llevaba alguna, él iba y la rescataba. Y si tenía que luchar contra ese león y contra ese oso, lo hacía, lo agarraba de las quijadas y lo vencía. Y él reconocía que era Dios que le daba el poder, la fuerza para hacerlo. Y él decía: así como Dios me libró del oso y del león, Dios me va a librar de este filisteo incircunciso. Conocemos la historia, ¿no? Saúl le da la armadura a David, que nunca había usado una armadura. Imagínense que el pastor usa ropa bastante cómoda porque tiene que caminar y transitar mucho con las ovejas, llevarlas a pastar y demás. Así que él no pudo con esa armadura, se la quitó y solamente seleccionó algunas piedras con su honda y fue a enfrentar a Goliat. Bueno, Goliat lo maldijo a David porque venía: ¿quién se cree que soy un perro? Yo que viene con palos y demás. Y David, hermanos, le dice lo que leímos recién: tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y sabemos cómo termina. David le pega en la frente con una piedra, cae, no ha muerto todavía, se para arriba de él. Imagínense la escena, no arriba, no porque nos guste la violencia, ¿no? Sino un hecho real. Se para arriba de Goliat, le saca la espada y le corta la cabeza. No sé si le habrá agarrado la cabeza y habrá gritado como los vikingos: ¡ah! No sé si habrá hecho así, pero los que gritaron deben haber gritado, hermanos, los israelitas. Imaginémonos, por un lado, durante 40 días los israelitas cerrando los ojos y diciendo: no lo quiero ni ver, no lo quiero escuchar. Salía a la mañana, salía a la tarde, salía 3 veces al día. Y del otro lado, los filisteos, hermanos, de verdad se cruzaban diciendo: estos son, lo vamos a reventar a los israelitas esto. Pero cuando ven que un adolescente, porque cuando dice ahí muchacho, hermano, era porque era un adolescente, no llegaban ni para decirle joven, ¿sí? Era un muchachito. Si un muchachito de Israel le hizo esto a nuestro paladín, ¿qué queda de nosotros? Y salieron corriendo. Y atrás, empoderados, como se dice ahora, el ejército israelita lo fueron y, bueno, tuvieron una gran victoria. Conocemos la historia. Ahora, si yo le pregunto de qué lado le gustaría estar, ¿de qué lado le gustaría estar? Del lado de... Porque hay 2 momentos. Por 40 días los filisteos eran Gardel. Sí, no tenían ningún drama, estaban tomando mate, haciendo sin ningún problema, y los otros estaban con un dolor de estómago, no comían, estaban desesperados porque no había ninguno que se atreviera a enfrentar a Goliat. Tenían el Messi de la guerra, ¿no? Tenían el más entrenado.
Y en el otro lado, hermano, no había nadie. Hasta que Dios envió a alguien, ¿no? ¿De qué lado le gustaría estar? Siempre nos gusta de los vencedores, ¿no? Y por lo general, hermanos, cuando leemos esta historia, Dios nos habla un montón de temas acá, de valentía, de fe, de confianza, de conocer al Señor, etcétera, etcétera. Pero hoy Dios nos va a hablar de otra cosa, nada que ver con lo que probablemente siempre hablamos, ¿sí? Muchas veces cuando leemos esta historia nos damos cuenta que hoy no hay ese tipo de gigantes, ¿sí? No debemos enfrentar gigantes en nuestra vida, gigantes físicos, ¿sí? Pero sí hay gigantes que se levantan en contra de nuestras vidas, gigantes como la muerte. Ahora ya estamos relativamente un poco más tranquilos, pero hace un tiempo atrás, hermano, durante casi 2 años estábamos con la muerte que picaba cerquita, ¿sí? Luchamos contra la enfermedad, contra el gigante de la enfermedad, contra el gigante de la economía, de las deudas, de las situaciones difíciles, contra el gigante del pecado, aquello que no podemos dominar, contra el gigante de nuestro carácter, contra un montón de situaciones. Y probablemente cuando leemos esta historia decimos, yo tengo que ser como David, tengo que ser valeroso, valiente, esforzado, conocedor de Dios, por supuesto, hermano, que esto es importante. No quiero decir que no tenemos que ser como David, para nada, ¿no? Pero creo que es probable que este relato, esta historia tenga otro sentido de parte de Dios para nuestras vidas, por lo menos en el día de hoy. ¿Por qué, hermano? Porque lo que está demostrando esta situación es que nosotros nos podemos colocar en el lugar del ejército de Israel, como el ejército de Dios, como la iglesia. Estamos en una batalla espiritual, lo sabemos. Entonces no está mal que la Biblia, además de tener ejemplo de la iglesia como un cuerpo, también habla como un ejército, ¿sí? Habla que tenemos que ponernos la armadura, habla que tenemos que ser valientes, que no tenemos lucha contra carne y sangre, etcétera, etcétera. Entonces podemos identificarnos como iglesia, como en esa situación, a veces con temores, con gigantes que se nos paran adelante, que no sabemos cómo enfrentarnos. Y muchas veces, como conocemos la historia de David, yo soy un David, voy a parar y le voy a cortar la cabeza a este gigante y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empezamos, y ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí, ¿sí? Y decimos todo eso, pero el gigante sigue ahí riéndose, parece, a veces, ¿no? Porque, hermanos, lo que esta historia nos da a entender es que necesitamos un David, necesitamos un mediador, necesitamos alguien que nos venga a salvar. Lo que nos muestra aquí, hermano, es que tanto en esta ocasión como en tantas otras ocasiones, que Israel no podía hacer nada para enfrentar a ese gigante, como no podía hacer nada para enfrentar al faraón en su momento, como no podía hacer nada para enfrentar al Mar Rojo, como no podía hacer nada para enfrentar a Jericó. Siempre dependía de la intervención de Dios. Y en este caso, hermanos, necesitaban un David. Y, hermanos, David es una figura de Cristo. Usted lee el Mateo, el primer libro de la Biblia, va a darse cuenta que esta es la genealogía de Jesús, y habla ahí de David, ¿sí o no? Hijo de David, hijo de Abraham, dice la Biblia. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque así como
Israel necesitó un salvador, un mediador, alguien que viniera a hacer frente a lo que ellos no pueden hacer frente. Usted y yo también necesitábamos lo mismo. Y esta historia apunta a Cristo, hermano. Él fue que David puso en riesgo su vida. A mí Dios me salvó con el oso y con el león y me va a salvar de este, pero puso en riesgo su vida. Todos lo veían así. Tal vez Saúl miraría de lejos y no miraría así, ¿qué le irá a pasar a este muchacho cuando lo vio correr a Goliat? Sin embargo, hermanos, sabemos que nuestro Salvador Jesucristo también puso su vida, pero Él la perdió en la cruz. A David lo menospreciaron los hermanos, ¿sí o no? Y a Jesús no lo menospreciaron. Fue despreciado por sus mismos hermanos, fue despreciado por su mismo pueblo. A David le pusieron las vestiduras reales, le pusieron la armadura del rey. ¿Qué hizo con eso? Se lo sacó. Jesús también, hermano, se despojó de toda su gloria, ¿sí? Dejó todo lo que representaba todos los honores como deidad, como Dios, y vino a salvarnos. Así como David, hermanos, buscó cumplir la voluntad de Dios, fue obediente a su padre, fue un ejemplo en esto, hermano. David también, Jesús también, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él fue enviado por el Padre. Él fue enviado por Dios, hermano, para salvar a una humanidad que no tenía nada que hacer contra el pecado, ni contra el Goliat del pecado, ni contra el Goliat, ninguno de los Goliat que se había levantado, pero fundamentalmente con el del pecado. Y Él venció al gigante, hermanos. Él lo venció. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 55? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por quién? ¿Por medio? ¿Por quién nos da la victoria? Por el David de esta época, hermano, el David que usted y yo necesitamos. Él nos da la victoria por medio de Jesucristo, hermanos. Hay uno mayor que David, porque a veces dicen, yo quiero ser como David. No, hay uno mayor que David. David después fue rey, y fue el mejor rey de Israel. La historia lo dice, el mejor rey de Israel. Pero Jesús, ¿ahora quién es, hermano? No es el rey de Israel, es el rey de reyes y el señor del señor, es el rey de todo el universo. Amén. Él es nuestro campeón. Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da libertad. Él es el que nos da paz. Él es el que nos da salvación. Él es el que nos da vida eterna. Él es, hermano, el que nos ayuda a tener victoria sobre todo Goliat que se levanta en contra de nuestras vidas. Amén. Y por su victoria que venció, y también en Colosenses que habla de que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, a los demonios, al poder de las tinieblas, Satanás. ¿Qué hizo David con la espada de Goliat? Le cortó la cabeza. ¿Qué dice Génesis 3? Que haría la simiente de la mujer. ¿Dónde heriría? ¿Dónde? En la cabeza. Veo que es una figura de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer nuestros Goliat, para vencer nuestros gigantes? La respuesta es: no podemos hacer nada, hermano. Los gigantes se levantan y no es que nos falte fe o confianza, pero se levantan, hermano, y nos amedrentan, nos superan. Parecen inalcanzables situaciones en nuestra vida. ¿Se entiende? No es una persona, sino dificultades, pruebas, luchas, tentaciones, pecados, malos hábitos, problemas,
que no podemos enfrentar. Y el Señor, nuestro Dios, el Padre, no fue Isaí, es Dios el Padre, envió a su Hijo, hermano, para mediar, para salvarnos de esa situación. Y como leímos recién, y vamos a leer otro versículo, Él tuvo la victoria, ya venció todos los Goliat que se puedan levantar en contra de nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos, pero Él sí, ya pudo, ya lo venció. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle, arrepentirnos delante de Dios por a veces querer ser los protagonistas. Y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a vencer, y yo, y pasa el tiempo, hermanos, y Goliat sigue saliendo cada día, y sigue estando ahí. Porque no es en nuestra fuerza. Ahí le decía, como en otros tantos versículos, esta batalla es del Señor. Esta batalla es de Dios. Cada vez que se meten con usted, que se meten con un hijo, ¿a cuántos papás hay acá? ¿Qué pasa cuando se meten con los hijos? Cuando se meten mal, ¿no? Cuando hacen cosas injustas. ¿Quién sale a defender a los hijos? ¿Lo hace o no? ¿Y usted cree que Dios, que es más bueno que nosotros como padres, no va a hacer lo mismo? Cuando se meten, cuando Pablo perseguía a la iglesia y iba con las cartas a Damasco para seguir persiguiendo y traerlos a los cristianos presos, y Cristo se le aparece en el camino, Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te estás metiendo con los míos, te estás metiendo con la iglesia, te estás metiendo conmigo. Amén. Entonces Él es nuestro mediador, Él es el que nos ha de salvar, hermano, contra esos gigantes. ¿Qué podemos hacer contra los gigantes? Y nada. Pero no es que nos vamos a quedar como aceptando situaciones y decir, bueno, esto quiere decir que nunca se va a solucionar, que nunca voy a salir adelante, que nunca voy a superarlo, que nunca voy a... No es así. Vamos a ir ahora a afirmar esta palabra en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Un pasaje, un capítulo extraordinario en la Biblia, hermano. El día viernes a los hombres Dios nos habló en parte de este capítulo. Vamos al versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿lo mandó o no lo mandó? No lo escatimó, no dijo, bueno, voy a ver cuál es de los ángeles que me quedaron, cuál es el mejorcito, el más bello, el más capacitado. No escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros, hermano. Cuando se levantan los gigantes, cuando se levanta la acusación, cuando se levanta la condenación, ¿quién sale a defendernos? ¿Quién sale a enfrentar? ¿Quién intercede? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Quién intercede por nosotros? Cristo. Amén. Amén. Y sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y acá nombra desde este versículo hasta el 39 17 gigantes, ¿sí? Diferentes, o graves, difíciles: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y acá viene este versículo, hermano, que es extraordinario, ¿no?
antes en todas estas cosas, en esta y las que vienen más adelante. ¿Qué somos? Tiburones. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Más que vencedores. Ya vamos a ver. ¿Por medio de quién? Más que vencedores porque somos poderosos, porque somos inteligentísimos, porque somos forzudos, porque somos re valientes, porque somos... ¿O qué dice ahí? Por medio de aquel que nos amó. Siempre es por medio de Cristo, hermano. No soy yo, es Cristo el que me da la victoria. Y acá sigue diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, qué problema grave ese, ¿eh? Ni la muerte, ya lo solucionó, porque cuando ahora muero, la muerte, hermanos, recuerda, la muerte es separación. Separación física es dolorosa, todos nos dolemos cuando un ser amado parte de este mundo y no quisiéramos partir nunca de este mundo, pero está la muerte, pero es solucionado. Lo leímos recién en Corintios, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Eh? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que Cristo lo solucionó. ¿Por qué? Porque lo peor de todo no es la muerte física, lo peor de todo es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Y eso Cristo lo resolvió en la cruz, cargando con nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Entonces, ni la muerte, ni la vida. ¿Nos trae problema la vida? Ah, no. La muerte es un solo problema. Sí, nos fuimos. El problema de la muerte eterna lo resolvemos en vida, ¿no? Amén. Pero la vida nos trae un montón de dificultades. ¿Qué las enfermedades? ¿Qué las luchas? ¿Qué las injusticias? ¿Qué la persecución? ¿Qué la muerte? Cuando Pablo habló de esto, hermano, la iglesia eran mártires, la gran cantidad de cristianos eran mártires, morían por la causa de Cristo, morían por predicar el Evangelio, morían por reunirse como nosotros. No morían de COVID, no morían de un infarto, no morían por causa de Cristo. Entonces Él les trae una palabra de aliento. En todas estas cosas somos más que vencedores, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor. ¿Usted cree que Dios, como nos ama tanto, quiere que estemos en derrota? No, pero ya nos ha dado la victoria, nos ha hecho más que vencedores en todas estas cosas, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en la persecución, en la angustia, en la tribulación. Hoy no estamos siendo perseguidos como estos primeros cristianos, pero hay persecución, hermano. Ahí usted va a una escuela y decir, no, nosotros no creemos en esto que le están enseñando a nuestros hijos ideológico. Esto no lo creemos porque le van a hacer problemas, ¿sí? Usted siempre tiene que tener presente el artículo 14 de nuestra Constitución, que habla de la libertad de conciencia. Amén. Así que cualquier cosa lo vamos a denunciar por discriminación. Bueno, no me discrimine a mí, porque el artículo 14 de la Constitución dice que yo tengo libertad de conciencia, no me discrimina a mí. Amén. La palabra, hermanos, más que vencedor en el original es hipernicao, más que vencedor, es hipernicao, más que vencedor. Viene de la palabra griega nikao, que significa conquistar, vencer, ¿sí? Y la palabra hiper o úper, algunos lo traducen como úper o hiper. Veo que dicen hipermercado, hiper, todo lo que es hiper es por sobre algo, ¿no? Entonces, hiper, hermanos, da la idea de sobre, por encima de. Entonces, la traducción correcta sería
ser más que un conquistador, obtener una victoria incomparable, conquistar por completo. Da la idea de una conquista absoluta. Para resumir, sería abrumadoramente victorioso. Lo que está diciendo Pablo es, en todas estas cosas, en todos estos gigantes que se levantan, en todos estos Goliat de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, de la muerte, de la vida, de los ángeles, los principados, etc. Ustedes, nosotros, somos abrumadoramente victoriosos por medio de aquel que nos amó. Amén. No es en nuestra fuerza. Todas aquellas cosas son graves, son cosas extremas, pero somos, hermanos, vencedores, somos más que vencedores, somos más que conquistadores. Cuando Pablo hablaba de esto, hermanos, estas eran expresiones que eran bien entendidas en la época, porque estaban bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era básicamente un imperio conquistador que se extendía, que procuraba extenderse permanentemente. Y ellos sabían, porque tenían que amoldarse. O sea, los romanos te dejaban, para mantener la paz, te dejaban que vos tuvieras tu religión, tuvieras tu sistema de creencias y todo, pero no tenías que romper sus leyes, no tenías que dejar de tributar, estaban bajo cautividad. Entonces, cuando él dice somos más que vencedores, los que tenían claro esto eran los ciudadanos romanos. Ellos eran más que vencedores, más que conquistadores, porque ni siquiera tenían que ir a la guerra, ni siquiera tenían que usar una espada. Los ciudadanos romanos pertenecían a un gobierno que había sido victorioso sobre un montón de regiones en ese entonces en la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, que somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque acá hay que tener en cuenta eso. ¿Quiénes son los que dicen esto? El primer versículo nada más de capítulo 8 de Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El otro día nos hablaba el Señor a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿sí? Y para que fuesen hechos conformes. Fuimos, hermanos, predestinados, fuimos pensados para que pudiéramos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces lo que está diciendo Pablo es: miren, van a venir a levantarse todos estos gigantes, y de hecho ya lo están haciendo, y muchos están muriendo por causa de esto. Pero ustedes son más que conquistadores, porque ni siquiera van a tener que tomar la espada, ni siquiera van a tener que morir en la cruz, porque ya lo hizo por ustedes el vencedor, el campeón, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y mientras ustedes estén en Cristo, mientras ustedes permanezcan en Él, mientras ustedes sean obedientes, mientras ustedes caminen en santidad, mientras ustedes caminen en integridad, mientras ustedes imiten a Cristo, son más que vencedores, porque ninguna de estas situaciones van a poder hacer claudicar su fe. Ninguna de estas situaciones le van a poder hacer detener. Al contrario, van a crecer, van a prosperar en fe, van a madurar en su carácter, van a parecerse más a Cristo, porque ese es el objetivo de Dios, que podamos reflejar a Cristo. Amén. Amén. Entonces no es para todos, es para los creyentes, es para los que han sido lavados y redimidos por su sangre. Y ahora vamos a leer unos últimos versículos y terminamos. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Más a Dios gracias, el cual nos lleva ¿cuántas veces? Siempre. En triunfo. ¿En qué? ¿En quién? En nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra trayectoria, en nuestra sabiduría. No, en Cristo Jesús.
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sigue hablando ahí de los que hablan del Evangelio, ¿no? Que son aquellos que lo aceptan un perfume grato, aquellos que lo rechazan olor a muerte, ¿sí? Pero hermanos, Dios nos va llevando siempre en triunfo en Cristo, siempre en Cristo, siempre es por medio de Él, no es en nuestra fuerza. No podemos hacer con los gigantes, no podemos moverlo, pero Él ya lo movió, Él ya lo venció. Y mientras usted y yo nos mantengamos creyendo que Él nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, porque no tenemos que ir a una cruz, no tenemos que estar en una tumba como estuvo Él, porque ya lo hizo Él y Él venció y Él ha compartido su victoria. ¿Amén? Para cada una de nuestras vidas. Cuando miramos a la cruz, hermano, está vacía. Cuando miramos a la tumba, ¿cómo está? Y cuando miramos al cielo, el trono, ¿quién está ahí? Cristo, el que intercede por nosotros, el que a través del cual Dios nos lleva de victoria en victoria, hermanos. Entonces, este es el mensaje. Pertenecemos, hermanos, estamos del lado de los vencedores, estamos del lado de aquellos que tienen la posibilidad de ver caer a sus Goliat, aquellos que pero no por su propia fuerza, sino porque Cristo ya lo venció. Cristo le cortó la cabeza, le hirió de muerte al enemigo, pero Cristo nos da la victoria sobre todo lo que se levante en contra de nuestras vidas. A pesar, esto lo está diciendo en un contexto, hermano, de sufrimiento. No es que el creyente no le pase nada, no tenga que sufrir nada, no se le vaya ni levantar nunca un gigante. Lo va a tener que vivir, lo va a tener que enfrentar, pero no lo va a tener que hacer en su fuerza, sino en la fuerza de Cristo, en el poder de Cristo. Por lo tanto, hay que permanecer en Él, hay que mantenernos en Él, hay que saber que ninguna de estas cosas nos pueden separarnos de su amor. Y cuando uno tiene claro esto, hermano, no se desespera como estaba Israel, está en paz, no pierde el gozo, no pierde la paz, no pierde el enfoque, porque sabe que es más que vencedor. Amén. Que es, como les decía recién, abrumadoramente victorioso. Qué extraordinario, ¿no? Por los méritos de Cristo. El versículo 34, mire, dice: ¿quién te va a condenar si Cristo es el que murió? Y Cristo es el que resucitó. Y es además el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Tenemos la victoria asegurada, porque Él está intercediendo por nosotros. Cuando Dios está de nuestra parte, hermano, no hay circunstancia que pueda detener el mover de Dios sobre nuestras vidas. No lo hay. Cuando Dios ha decidido bendecirnos, no hay nadie que pueda romper esa bendición. Amén. No hay ninguna tormenta, ninguna dificultad, ninguna prueba que pueda detenernos. No, cada una de ellas nos hace más que vencedores. Nos hace entender que estamos del lado del victorioso, que estamos del lado del que nos ama, que estamos del lado del que derrama su gracia y su favor sobre nuestras vidas y nos mantiene en victoria. A pesar de que a veces parece que la situación sigue, pero estamos en victoria. No vamos a mover un dedo porque Él ya lo hizo en la cruz. Solamente vamos a confiar y clamar a Él y decirle: Señor, gracias porque intercedes por mi vida. Gracias porque el protagonista de esta batalla eres tú, porque es tuya la batalla y ya la definiste en la cruz, dándonos la victoria. Amén. Y de esto voy a salir más maduro, más crecido, con una fe más, en lugar de quebrantarse mi fe, voy a tener una fe más sólida. No es que me voy a caer, me voy a levantar, voy a salir de esto con la cabeza en alto, voy a salir de esto como los israelitas que estaban asustados y de repente salieron corriendo envalentonados al ver el enemigo derrotado. De esa misma manera, hermano. Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en Cristo. Terminamos con 1 Corintios 15:57.
que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Cómo? Por medio de quien siempre está el mediador, siempre está, hermano, Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, cuando no permitimos que las circunstancias nos tuerzan, nos desenfoquen, seguimos mirando a Cristo, seguimos funcionando en la voluntad de Dios, seguimos manteniéndonos en integridad, seguimos buscando reflejar a Cristo, hermano, seguimos tratando de agradar y de honrar a Dios, permanecemos como más que vencedores, porque tarde o temprano esa victoria va a ser evidente en nuestras vidas y podremos testificar, porque Él nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la obra de Cristo ya la terminó en la cruz. Amén. Así que la pregunta es, ¿de qué lado estás? Hace unos años atrás había un programa donde había un locutor o un conductor que decía, ¿de qué lado estás? Amén. ¿De qué lado estás? Porque a veces, hermanos, podemos estar del lado de los filisteos. Podemos estar con el concepto de que yo tengo que tener mi Goliat que me defienda. Yo tengo que tener una buena billetera, yo tengo que tener una buena, un buen nombre, una buena reputación, yo tengo que tener esto y aquello para poder tener victoria. Pero no es así. Porque a veces, hermanos, estamos enfocados en tener nuestro Goliat para que nos defienda y nos olvidamos de que Dios envió un Salvador para que nos dé la victoria. Entonces cuando vienen las dificultades, y hay veces que sí, y bueno, sí, tengo la billetera, pero no tengo la fe, no tengo la firmeza, no estoy en la roca, no estoy afirmado en Cristo. Entonces, por más que tenía humanamente una forma de enfrentar, no sirve de nada, porque el único que nos puede dar la victoria absoluta y abrumadora, ¿quién es? Cristo. Amén. Así que yo no sé si usted está enfrentando algún Goliat en su vida. Es probable que sí. Es probable que se haya levantado un enemigo que está tratando de desestabilizarle, que está tratando de detenerle, que está condenándole, que está señalándole, que está diciéndole, no vas a poder contra mí, no vas a poder con esta situación, no, hasta aquí llegaste, no hay nada de lo que Dios te haya dicho que va a hacer con vos que sea posible, porque vos no servís para nada, no sos nada. Mira, hermano, cuando el ejército de Israel, cuando el rey de Israel vieron a David, porque ni siquiera Dios mandó, calculo yo que el hermano mayor, Eliab, el hermano mayor de David, debe haber sido un grandote con una espalda, un forzudo. No lo mandó a ese, lo mandó al más chiquito, al más débil. Hermanos, Dios dice la palabra que a lo débil, a lo vil, a lo despreciado del mundo, Dios lo ha puesto. Usted y a mí nos ha puesto, hermano, para avergonzar a los sabios, a aquellos que se creen. ¿Por qué, hermano? Porque no es en nuestra fuerza, es en su poder, es de la batalla. La victoria Él ya la obtuvo en la cruz. Ahora usted y yo las podemos apropiar mientras nos mantengamos en Cristo. Siempre es en Cristo, es por medio de Cristo. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, no es por nuestros recursos, es por la obra de Cristo en favor de nuestra vida. Amén. Así que si usted está enfrentando gigantes, si usted está enfrentando dificultades grandes en su vida y está tratando, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a ver si lo resuelvo así o si lo resuelvo allá, pare un poquito. Está en el lado incorrecto, póngase del lado del victorioso, del lado del vencedor.
Porque a veces no es que Él nos saca, nosotros nos salimos porque tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, con nuestro razonamiento, con nuestra sabiduría. Y Él nos está diciendo, es con mi fuerza, es con mi poder, es con mi gracia que vas a poder salir adelante. Entonces, ¿de qué lado estamos, hermano? ¿De qué lado estamos? Dios nos ha llamado a estar del lado de los vencedores. Y dice acá, somos más que vencedores. No dijo Pablo, soy más que vencedor. Somos. Habla de un cuerpo, una iglesia. Usted y yo debemos estar siempre, hermanos, activos en el cuerpo de Cristo. Si no, no vamos a poder ser más que vencedores. Porque esto es corporativo. Amén. Las luchas, las dificultades se levantan, los gigantes se levantan a uno por uno, pero es el cuerpo de Cristo es el que es más que vencedor. Y la fuerza, la estrategia, la directiva de Dios van a manifestarse dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Porque por medio de Cristo vamos a mantenernos en victoria. Nos va a llevar Dios de triunfo en triunfo y le podremos dar gracias al Señor, como decía Pablo en 1 Corintios 15, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos meditado una y otra vez, Señor, en esta historia, Señor, de David y Goliat. Tenemos la tendencia, Señor, de querer ser los protagonistas, Señor, en la historia siempre. Y si bien David es un gran ejemplo, Señor, de un adorador, de alguien que tenía una comunión contigo, Señor, no deja de ser un ser humano que también tuvo muchos errores. Pero, Señor, tú nos enviaste a uno mayor que David, a uno que nos dio la victoria, que es más grande que cualquier gigante que se levante en contra de nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que ahora está sentado en el trono, donde le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, y ha sido declarado Rey de Reyes, Señor de Señores. Intercede por nosotros y nos asegura que ninguna situación, por más difícil y dura que sea, nos puede separar del amor tuyo, Dios, en Cristo. Por eso, Señor, ¿cómo no agradecerte, Señor? Y reconocer que muchas veces no hemos entendido esta historia. Y hemos querido ser los David que se levantan contra los gigantes, Señor. Cuando tú nos enseñas en el Nuevo Testamento, Señor, una y otra vez, que las victorias siempre son por medio de Cristo. Porque la gloria y la honra son siempre de Él. Porque el reconocimiento es de Él. Porque el que venció en la cruz es Él. Venció la muerte, venció el pecado, venció la carne, venció al mundo, venció a las tinieblas, venció a Satanás y a su demonio, y nos ha entregado esa victoria. Somos parte del equipo ganador, somos parte de aquel ejército que es más que vencedor. Un ejército que no deberá nunca levantar una espada, un arma en lo natural, sino que dependerá siempre de esa victoria que tú nos darás, siempre, porque tú nos llevas de triunfo en triunfo para llegar a una tremenda victoria, una abrumadora victoria. Deberemos triunfar en aquellas cosas cotidianas y pequeñas, Señor, pero tú nos vas transformando, vas obrando nuestros corazones, porque nos has llamado, porque has aceptado, nos has justificado, nos vas a glorificar, Señor, y creemos, Señor, que tú estás anhelando un pueblo, una iglesia que se mantenga en victoria. Hay gigantes que se levantan, hay gigantes que nos subestiman, hay gigantes que se burlan,
pero Señor, somos aquellos que pertenecemos al más que vencedor, aquel que venció en la cruz y aquel que nos da la victoria, Señor. En muchos momentos de nuestras vidas hemos tratado de hacer las cosas a nuestra forma, hemos orado, hemos clamado, pero hemos actuado nosotros, en nuestra fuerza, con nuestros recursos, con nuestras decisiones. No hemos aprendido a depender del Salvador, no hemos aprendido a depender del mediador, no hemos aprendido a buscar en Él aquella victoria que ya nos ha conseguido por la obra que Él realizó por nosotros en la cruz. Y queremos, Señor, que esta sea nuestra experiencia. Señor, si hay alguno de tus hijos, sea adulto, sea un jovencito, sea un adolescente, si hay algún matrimonio que está luchando contra gigantes que se ha levantado, Señor, contra imposibles, si hay alguna familia, Señor, si hay alguien que en la economía, que en la salud, que en alguna área de su vida está siendo luchado, batallado y no sabe cómo enfrentar, Señor, tú nos enseñas que tú no eres un Dios que, como decía David, que no salva con espada ni con ninguna arma de guerra, porque tuya es la batalla. Tú sabes cómo nos estarás defendiendo, cómo saldrás en nuestro favor, Señor, y nos dará la victoria. Tú lo sabes, Señor. Solamente tienes que mandar una orden, solamente tienes que mover un dedo y todo será transformado, todo será cambiado. Pero debemos esperar, debemos confiar, debemos permanecer en Cristo, debemos reflejarlo a Él, debemos mantenernos en Él, no debemos alejarnos, Señor, porque tú nos dices que somos abrumadoramente victoriosos en todas estas cosas. No son esas cosas las que nos vencen, somos nosotros los que las vencemos, Señor, porque creceremos en fe, porque creceremos en carácter, porque creceremos, Señor, en madurez, porque nos pareceremos más a Cristo, porque alumbraremos más como luz en medio de las tinieblas, Señor. Por eso, en esta hora, Señor, si alguno de tus hijos, si alguno de los hogares de tus hijos, si algún matrimonio, si algún joven, si algún adolescente está, Señor, en ese tiempo de desesperación, de amedrantamiento, de temor, de no saber qué hacer, de escuchar cada día, cada mañana, cada noche, Señor, esos pensamientos que vienen de condenación, de juicio, de acordarse de las personas que le hacen injusticia, de confrontarse a esas deudas que no puede saldar, a esa salud que no puede mejorar, Señor. Tú, Señor, en esta noche nos dices: tenés que estar del lado del vencedor, del victorioso. Tenés que permanecer en Él. Yo lo envié a Él, como Isaí envió a David. Yo lo envié a Cristo, a Jesucristo, a mi Hijo amado, a mi unigénito, para que tuviera la victoria y que no tuvieras que estar luchando con tu fuerza. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la salida, Él te va a dar el triunfo, Él te va a dar la posibilidad de ver a tu enemigo derrotado, pero no tienes que creer, tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte en Él, no tienes que desenfocarte, no tienes que apartarte, no tienes que moverte en tu fuerza, no tienes que estar desesperándote porque no tienes los recursos, porque lo que Él necesita es solamente que tú esperes en Él, confíes en Él, porque Él es más grande que toda dificultad, que Él es más poderoso que toda situación, que no hay nada que pueda detener el plan, el obrar de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, para tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti para que esta palabra, Señor, comience, Señor, a producir fruto en el corazón de tus hijos, para aquellos que han estado del lado incorrecto se vuelvan al lado del vencedor, del campeón, de Jesucristo, y no se aparten de Él, que no se despeguen de Él, que no despeguen su mirada de Él, que puedan estar atentos a sus directivas, Señor, porque tú eres quien a través de Él nos da la victoria. Hay victoria en Cristo, hay una abrumadora victoria en Cristo.
Cristo no hay enfermedad, no hay tribulación, no hay pecado, no hay mal hábito, no hay pasado, no hay presente ni futuro que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que nos pueda apartar de la victoria que Cristo ya determinó ahí en la cruz por amor a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Señor, que haya fortaleza, que haya ánimo, que podamos salir, Señor, como Israel en victoria de este lugar. Que podamos, Señor, apropiarnos de tu victoria y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque viene esa victoria. Yo la creo porque ya la obtuviste por mí, Señor, hace mucho tiempo. Solamente esperaré el momento de ver caer a ese gigante, Señor, al cual tú ya lo has vencido, Señor, y poderte dar gracias a aquel que nos da la victoria por medio. Gracias, Señor.